Hormonas reguladoras de la glucosa. El control hormonal de la glucemia reside en gran medida en el páncreas endocrino. El páncreas está constituido por dos tipos de tejido principales, los acinos y los islotes de Langerhans. Los acinos secretan jugos digestivos hacia el duodeno. En tanto, los islotes de Langerhans liberan hormonas a la sangre. Cada islote está compuesto por células beta, que secretan insulina y amilina, células alfa, que secretan glucagón, y un número pequeño de células delta, que secretan somatostatina. Además, existe por lo menos otro tipo de célula, la célula PP, presente en números bajos en los islotes, que secreta una hormona con función incierta denominada polipéptido pancreático. Esta hormona, menos conocida, participa en distintas funciones digestivas y pudiera desempeñar algún papel en la regulación de la conducta alimentaria. Insulina. Si bien se sabe que varias hormonas incrementan la glucemia, la insulina es la única hormona que se sabe que tiene efecto directo para la reducción de las concentraciones de glucosa en la sangre. Las acciones de la insulina son tres. Primero, promueve la captación de glucosa en las células blanco y facilita el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Segundo, previene la degradación de las grasas y el glucógeno. Tercero, inhibe la glucogénesis e incrementa la síntesis de proteínas. La insulina actúa para promover el almacenamiento de las grasas al incrementar el transporte de la glucosa hacia el interior de los adipocitos. También facilita la síntesis de triglicéridos a partir de la glucosa en los adipocitos e inhibe la degradación intracelular de los triglicéridos almacenados. La insulina también bloquea la degradación de las proteínas e incrementa la síntesis de estas sustancias al aumentar el transporte activo de aminoácidos hacia el interior de las células somáticas. La insulina inhibe la gluconeogénesis o la obtención de glucosa a partir de otras fuentes, en particular los aminoácidos. Cuando existen cantidades suficientes de glucosa e insulina, la degradación de proteínas es mínima, debido a que el organismo es capaz de utilizar la glucosa y los ácidos grasos como fuente de combustible. En los niños y los adolescentes, la insulina es necesaria para el crecimiento y el desarrollo normal. La forma activa de la insulina está compuesta por dos cadenas polipéptidas, una cadena A y una cadena B. La insulina activa se forma en células beta a partir de una molécula más grande denominada proinsulina. La forma activa de la insulina se produce a partir de la modificación de la proinsulina mediante la escisión de la estructura péptido C, que une a las cadenas A y B. Las cadenas péptido C pueden cuantificarse en el medio clínico y este valor aplicarse para estudiar la función de las células beta. Por ejemplo, las personas con diabetes mellitus tipo 2 con función remanente escasa o nula de las células beta del páncreas muestran concentraciones muy bajas o nulas de péptidos en la sangre. Así, estos individuos tienen probabilidad de requerir restitución de insulina como tratamiento. Las concentraciones de la glucosa en la sangre regulan la liberación de la insulina a partir de las células beta del páncreas. Las concentraciones de insulina se incrementan al tiempo que se eleva la glucemia y disminuyen cuanto las concentraciones de glucosa en la sangre disminuyen. La glucosa de la sangre ingresa a la célula beta mediante un transportador de glucosa específico, GLUT2. Es entonces que se fosforila mediante la acción de una enzima denominada glucosinasa para obtener trifosfato de adenosina, ATP, que se requiere para cerrar los canales de potasio y despolarizar a la célula. La despolarización conduce a la apertura de los canales de calcio y la secreción de insulina. La secreción de insulina tras la exposición a la glucosa ocurre con un patrón bifásico y pulsátil, con una liberación inicial rápida de insulina preformada a la que le sigue una liberación más sostenida de insulina recién sintetizada. Después de la exposición a la glucosa, que es un nutrimiento secretagogo, ocurre una liberación de primera fase de la insulina preformada almacenada, seguida por una liberación de segunda fase de la insulina recién sintetizada. La diabetes puede derivar de una regulación anómala en los pases o la insuficiencia de este proceso. La insulina que secreta en las células beta ingresa a la circulación porta y viaja en forma directa al hígado, donde alrededor del 50% se utiliza o degrada. La insulina se une con rapidez a los tejidos periféricos o se destruye en el hígado o los riñones y tiene una vida media aproximada de 15 minutos, una vez que se libera a la circulación general. Para iniciar sus efectos en los tejidos blancos, la insulina se debe unir a un receptor de la membrana.
Puesto que las membranas celulares son impermeables a la glucosa, una familia de transportadores de glucosa interviene el movimiento de este azúcar desde la sangre hasta el interior de las células. Estos transportadores desplazan la glucosa a través de la membrana celular a una velocidad mayor que la que se podría alcanzar mediante su difusión. Estos transportadores de glucosa, denominados GLUT1, GLUT2 y así sucesivamente, tienen una distribución tisular única. Por ejemplo, el GLUT4 es el transportador de la glucosa sensible a la insulina en el músculo esquelético y el tejido adiposo. Se encuentra retenido en el interior de la membrana de estas células y es incapaz de actuar como un transportador para la glucosa hasta que una señal de insulina lo hace desplazarse desde su sitio inactivo hasta la membrana celular donde facilita el ingreso de la glucosa. Glucagón. El glucagón es una molécula polipeptídica sintetizada por las células alfa de los islotes de Langerhans. Mantiene los valores de la glucemia entre las comidas y en los periodos de ayuno. El glucagón viaja por la vena porta hasta el hígado donde ejerce su acción principal. A diferencia de la insulina, el glucagón provoca un incremento de la glucemia. El efecto fisiológico principal del glucagón es el incremento de las concentraciones de la glucosa en el plasma. El efecto más radical del glucagón es su capacidad para dar inicio a la glucogenólisis, o la degradación del glucógeno hepático como medio para incrementar la glucemia en cuestión de minutos. El glucagón también aumenta el transporte de aminoácidos hacia el hígado y estimula su conversión en glucosa, que es un proceso denominado gluconeogénesis. Debido a que las reservas hepáticas de glucógeno son limitadas, la gluconeogénesis es importante para el mantenimiento de las concentraciones de la glucosa en la sangre en el transcurso del tiempo. Al igual que la insulina, la secreción de glucagón se regula con base a la glucemia. Una disminución de la concentración de la glucosa en la sangre hasta el grado de la hipoglucemia, que genera un incremento inmediato en la secreción de glucagón. En tanto, un aumento de la glucosa en la sangre hasta un nivel de hiperglucemia genera una reducción en la secreción de glucagón. Las concentraciones de glucagón también aumentan durante el ejercicio extenuante como medio para prevenir la disminución de la glucemia. Amilina, somatostatina y hormonas derivadas del intestino. El polipéptido amiloide de los islotes o amilina es una hormona que secreta en las células betas del páncreas, junto con la insulina y el péptido C. Las concentraciones plasmáticas de la amilina aumentan después de una comida o de una infusión de glucosa. La amilina parece actuar junto con la insulina para regular las concentraciones de glucosa en el torrente sanguíneo, al suprimir la secreción postprandial de glucagón y reducir la velocidad del vaciamiento gástrico. La somatostatina es una hormona polipéptida que solo contiene 14 aminoácidos y tiene acción local en los islotes de Langerhans. Las comidas ricas en grasa, en carbohidratos y en particular en proteínas estimulan la liberación de la somatostatina y la insulina inhibe su liberación. La somatostatina también reduce la actividad intestinal tras la ingestión de los alimentos. La contribución que hace la somatostatina a la liberación de insulina y glucagón no se encuentra bien establecida, y la regulación de la liberación de esta hormona ha probado ser difícil de estudiar por efecto del número bajo de células de islote que la sintetizan. Se han identificado varias hormonas derivadas del intestino que cuentan con lo que se denomina efecto de incretina, que implica un incremento en la liberación de insulina después de una carga oral de nutrimentos. Esto sugiere que los factores derivados del intestino pueden estimular la secreción de insulina después de una comida con predominio de carbohidratos. El efecto de la incretina genera alrededor del 50% de la secreción de insulina tras una comida y por ende desempeña un papel prominente en el metabolismo postprandial. Estas hormonas con efecto de incretina han constituido el centro de la investigación en los años recientes, y los medicamentos derivados de la incretina han mostrado tener efectos benéficos como la mejoría del control de la glucemia, el fomento de la saciedad y el retraso del vaciamiento gástrico y la pérdida ponderal. Hormonas contrarreguladoras. Otras hormonas que pueden afectar la glucemia son las catecolaminas, la hormona del crecimiento y la glucotiroides. Estas hormonas junto con el glucagón se denominan en ocasiones hormonas contrarreguladoras, puesto que contrarrestan las funciones de almacenamiento de la insulina para la regulación de las concentraciones de la glucosa en la sangre durante los periodos de ayuno, ejercicio y otras situaciones que limitan el consumo de glucosa o deplevan sus reservas. Adrenalina.
La adrenalina que deriva de la médula suprarrenal ayuda a mantener las concentraciones de la glucosa en la sangre durante los periodos de estrés. La adrenalina, una catecolamina, es inductora potente de la glucogenólisis en el hígado, que hace que grandes cantidades de glucosa se liberen a la sangre. También inhibe la liberación de insulina a partir de las células beta y con ello reduce el desplazamiento de la glucosa hacia el interior de los miocitos, mientras que al mismo tiempo incrementa la degradación de las reservas musculares de glucógeno. No obstante, la glucosa que se libera a partir del glucógeno muscular no puede liberarse a la sangre. La movilización de estas reservas para su utilización en el músculo permiten reservar la glucosa de la sangre para que sea utilizada por otros tejidos como el cerebro y el sistema nervioso. La adrenalina también tiene un efecto lipolítico directo sobre las células adiposas, de manera que incrementa la movilización de los ácidos grasos para utilizarse como fuente de energía. El efecto hiperglucemiante que tiene la adrenalina también es un mecanismo homeostático importante durante los periodos de hipoglucemia. Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene muchos efectos metabólicos. Aumenta la síntesis de proteína en todas las células del organismo, moviliza los ácidos grasos a partir del tejido adiposo y antagoniza los efectos de la insulina. El efecto fisiológico más importante de la hormona del crecimiento es la estimulación del crecimiento longitudinal, mediante el incremento de la formación de hueso y cartílagos nuevos. La secreción de la hormona del crecimiento se inhibe por medio de la insulina y del aumento de las concentraciones de la glucosa en la sangre. Durante los periodos de ayuno, cuando caen tanto las concentraciones de glucosa en la sangre como la secreción de insulina, las concentraciones de la hormona del crecimiento se elevan. El ejercicio, como correr y andar en bicicleta, y distintas condiciones de estrés, como la anestesia, la fiebre y el traumatismo, aumentan las concentraciones de hormona del crecimiento. La hipersecreción crónica de la hormona del crecimiento, como es el caso de la acromegalia, puede inducir intolerancia a la glucosa y desarrollo de DM. La síntesis de la hormona de crecimiento es pulsátil y sus niveles circulantes aumentan durante la niñez, alcanzan un máximo durante la pubertad y disminuyen con el envejecimiento. Hormonas glucotirocoides. Las hormonas glucotirocoides, que se sintetizan en la corteza suprarrenal junto con otras hormonas corticosteroides, son críticas para la sobrevivencia durante los periodos de ayuno e inanición. Estimulan la gluconeogénesis hepática y generan un aumento de la síntesis hepática de glucosa. El papel principal de estas hormonas es aumentar la glucosa en sangre. La glucocorticoide también modula la respuesta inmunitaria y ejerce una respuesta antiinflamatoria general. El consumo de glucocorticoides sintéticos como la prednisona es un tratamiento común para los trastornos inflamatorios, que tiene impactos subsecuentes sobre las concentraciones de glucosa en la sangre.